Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar una pequeña reflexión, estudio de Biblia. La Biblia es por todas partes y en muchos lugares nos refiere que es la palabra de Dios, que es el consejo y es las reglas que Dios estableció para la humanidad, pero la revelación de Dios a la humanidad en la manera que, ¿quién es Él? ¿Por qué nos creó? ¿Para qué nos creó? ¿Por qué hizo toda esta creación? ¿Y cuál es el plan de redención? Porque nosotros como criaturas de Él caímos y nos separamos de Él por el pecado. Eso pasó con nuestros primeros padres, Adán y Eva, y por consecuencia la humanidad nacemos lejos de Dios. Y Él, a través del sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo, que se convirtió siendo Dios en carne, Él pagó nuestras culpas en aquella cruz. Y por eso ahora tenemos simplemente por amor de Dios, por la gracia de Dios, redención, salvación eterna a través del sacrificio de Jesucristo. Lo que tenemos que hacer durante nuestra vida estando aquí en la tierra es buscar a Dios con todo nuestro corazón, escuchar la palabra de Dios donde se predica sin adulteraciones, clamar a Él y Él es fiel que nos va a llevar a un lugar donde escuchamos palabra viva de Él que tiene poder de su Espíritu para convencernos de nuestro pecado, para convencernos que necesitamos ser salvados por Él a través de su Hijo Jesucristo, a través de su sangre, a través de ese sacrificio terrible que Él sufrió y que merecemos nosotros. Pero como la fe también es un regalo de Dios, como el creer también es un regalo de Dios, lo dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, que ya estando en Jesucristo, a través de una relación personal íntima con Dios, nosotros crecemos en las virtudes que Cristo mismo va colocando en nosotros para parecernos cada día más a Él, como Él anduvo en una forma moral perfecta cuando estuvo aquí en la tierra, y esa es la medida del varón perfecto que Dios nos lleva, que vayamos a la imagen de Él, para ya no estar sufriendo las consecuencias malas de andar en pecado tras pecado, por estar en ignorancia, o para estar en religiones de rituales cristianos falsos, o por estar en enseñanzas en falsas doctrinas cristianas, o porque nuestra carne, débil aún, quiere andar en el placer todavía del pecado a pesar que ya le conocimos, a pesar que estamos en una congregación de su Espíritu, a pesar de que conocemos la palabra viva y eficaz que ha actuado en nosotros con poder de Dios. Y aún así a veces hay mucho pueblo que a veces decidimos mal porque todavía estamos con este traje de carne y no peleamos la buena batalla de fe, no nos tomamos de las herramientas espirituales, la lectura disciplinada diaria de la palabra, el ayuno disciplinado por cada vez que tiene un cristiano tener una disciplina de ayuno para someter su carne a la voluntad del Espíritu Santo, y tampoco una comunión en oración íntima con Dios profunda y eficaz que dé fruto de paz, de mansedumbre, de amor, de paciencia, de prudencia, las virtudes de Cristo en nosotros a través de esa relación íntima. Entonces el creer, la fe, es un regalo de Dios, pero Dios a toda la humanidad ha dejado de patente que necesitamos a Dios en nuestro espíritu, a Dios en nuestra alma. Hay un lugar en nuestro ser interior que nadie lo puede cubrir, ni el trabajo, ni los millones de dólares, ni todas las diversiones de este mundo, ni todos los amores, amores de padres, amores de hijos, amores de esposas. Cualquier tipo de amor no llena ese vacío que solo ocupa el lugar para Jesucristo. Por eso los hombres, aunque a veces tienen la plenitud de todo en esta tierra, mueren por alcoholismos, mueren por drogadicción, mueren en suicidio, porque aunque conquisten este mundo, no se conquistan a sí mismos por la falta de Dios en ellos. Pero eso no lo reconocen, porque también, repito, el creer es un regalo de Dios. Dice la Biblia, vamos a hablar sobre la importancia de que nosotros creamos, pero conforme el regalo de Dios y no conforme nuestra propia opinión creer. Dice en Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cristo dejó dentro de sus enseñanzas que el que nosotros creyéramos, ¿en quién? En el Hijo de Dios, en Él, en las enseñanzas del Hijo de Dios, de Él,
y que a través de toda la Biblia nos enseña, y sobre todo en el Nuevo Testamento, la revelación de la misma Biblia, que el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, 20 y 27, el Espíritu Santo es quien nos va a poner la palabra espiritual en nuestro espíritu. Es quien va a acomodar lo espiritual de parte de Dios en nosotros para que nosotros recibamos poder y no nada más escuchemos como en las escuelas que hay naturales aquí abajo, las universidades, enseñanzas que entramos en un conocimiento disciplinado sobre materias y ciencias naturales de esta tierra o de este mundo o de esta creación, mas las ciencias espirituales de Dios solo es un regalo de Dios a través de su palabra, pero puestas por su Santo Espíritu en nosotros. Es el poder de Dios moviéndose en nosotros, como podemos nosotros entender la Biblia y vivir por ella. No es de otra manera. Necesitamos por un lado la revelación divina que solo su Espíritu nos lo da, y por otro lado el poder de Jesucristo en nosotros, la gracia de Jesucristo en nosotros con poder, para que esa palabra revelada dé fruto en nosotros, vivamos por ella y nos rindamos a ella y no vivamos conforme a nuestra carne. Se necesita tener ambas cosas, la revelación, el conocimiento, pero también el poder para vivir conforme a esa revelación y conocimiento. Si nada más tengo revelación y conocimiento y no me lleno del poder de Dios de la gracia a través de una relación personal con Él, no puedo vivir conforme a la ley moral de Dios, porque mi carne no me va a ayudar, no me lo permite. Entonces no voy a poder vivir conforme a la moral de Dios correcta, para yo vivir en victoria, para yo vivir en bendición, para ser realmente un testimonio de ser la sal de esta tierra, la luz de esta tierra, testimonio fiel de ser hijo de Jesucristo. No voy a poder. Necesito la gracia, necesito el poder de Dios fluyendo en mí, y es a través de una relación personal profunda con Dios, que eso me ayudaría a obedecer siempre para que no estarme separando de Él por el pecado. Dice Juan capítulo 5, verso 44, ¿cómo pueden ustedes creer? Porque ustedes reciben gloria de unos y de los otros, y no buscan la gloria que viene del Dios único, les decía Cristo. Dicen, aunque ustedes conozcan todo el Torá, le decía Dios a los fariseos, que ahorita nos dice a toda la iglesia Dios, o a todo aquel que cree que conoce la Biblia, o que conoce su religión X cristiana. Dice, aunque ustedes conozcan la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y de memoria y se la sepan, de nada les va a servir, porque la gloria que ustedes buscan los hombres por naturaleza es que los demás los exalten, es que los demás los vean y les aplaudan, que conocen mucho, que saben mucho de la palabra. No, ustedes buscan que les den gloria a los demás seres humanos, no esperan que los glorifique Dios a ustedes, que los exalte Dios a ustedes por ser sencillos y humildes y por ser siervos fieles, útiles, santos en las manos de Dios. Ustedes traen una agenda oculta que a veces lo ven y a veces no lo ven, donde quieren gloria para ustedes, pero eso les hace daño. Y no, dice Dios, no porque yo sea celoso que me puedas quitar mi gloria, porque no existe nadie en toda la creación que pueda quitarle la gloria a Dios, es de Él, nadie puede movérsela, ni quitársela, ni opacársela, nadie podemos. Entonces dice, el problema es que ustedes, queriendo glorificarse ustedes mismos, queriendo gloria que los demás hombres los exalten, caen en un problema de vanidad, caen en un problema de orgullo y de altanería, que es, yo no puedo estar cerca de un corazón pecaminoso como ese, que fue el pecado del cual Satanás fue expulsado del cielo y condenado eternamente. No puedo tener esa relación con un hijo. Tienen que ser humildes, tienen que tener el Espíritu de Cristo, humildes. Por eso tienen que tener una relación conmigo, dice Dios, para que el Espíritu de Cristo sea formado en ustedes y con humildad se muevan, así sean el ministerio más grande sobre la tierra, milagros, maravillas, sanidades, profecía, poder de Dios en ese hombre, usando Dios a ese hombre, debe ser el ministerio más humilde, más sencillo, más que testifique de la gloria de Dios, donde no toma nada de la gloria de Dios porque no le pertenece, sino que vive conforme un buen siervo de Dios, útil, santo, humilde y sencillo, por más poder de Dios que se mueva en él. Eso testificaría ser un verdadero siervo. Y entonces, el de creer, dice aquí, que es uno de los problemas, que no podemos creer a pesar de que Dios nos regale fe, es porque andamos buscando gloria para nosotros y no la gloria de nuestro Dios en nosotros. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza les llene del todo gozo y de toda paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nos dice Pablo en Romanos
que es importante que el Dios en el cual hemos puesto nuestra esperanza a través de haber recibido a Cristo y caminar en su Espíritu y que su ley se está formando y nos vivimos conforme la justicia de Dios, conforme su palabra, en todos aquellos dice que el gozo y la paz de estar en Él, el gozo y la alegría y la paz de caminar en Él, está al creer. Es decir, la fe es tan importante en un creyente, el creer correctamente es tan importante que no importa qué pruebas tan difíciles estemos viviendo, qué dificultades estemos pasando, nosotros podemos tener gozo y paz y la esperanza de aquella vida eterna estará firme como una ancla en nuestro espíritu y nadie nos podrá mover de ahí, porque es el poder, como vuelve a repetir aquí, del Espíritu Santo. Y es por eso que en Juan 15:5 nos dice el Señor que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos tenemos que estar bien unidos a Él para dar los frutos del Espíritu en nosotros, que es obviamente fe, que es creer, más todos los demás frutos que también son virtudes de Cristo. Pero ahorita estamos hablando del creer correctamente. Entonces, algo que tenemos que entender, que cuando nosotros creemos a Dios, es porque permanecemos firmes en Dios, permanecemos en la vid verdadera, sin importar tormentas, pruebas, ataques del enemigo, adversidades, debilidades nuestras, siempre estamos peleando la buena batalla de la fe, permaneciendo en Él. No importa que a veces hayamos tenido pequeñas derrotas, la victoria la ganó la principal Cristo en la cruz y ya no la regaló, sino tomarnos de nuevo fuertes, levantarnos fuertes, porque de nosotros depende avivar ese fuego. Dice Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos acaso la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, dice aquí este versículo, ¿acaso porque ya por fe creemos en Dios? ¿Acaso porque ya creemos que hay un Dios altísimo vivo que murió en una cruz por nosotros? ¿Acaso por eso ya voy a ser santo nada más por eso? ¿O acaso nada más por eso ya voy a vivir conforme a la ley moral de Dios? Ya no voy a fornicar, ya no voy a adulterar, ya no voy a mentir, ya no voy a engañar, ya no voy a maldecir. O sea, ¿acaso ya no voy a tener envidia de otros compañeros? ¿Ya no voy a tener avaricia por querer juntar de una manera desmedida el dinero más que otras prioridades importantes en la vida, empezando con Dios? O sea, ya no voy a estar pecando nada más porque creo en Él o porque le conocí una vez. Dice que no, que el hecho de que yo haya creído correctamente me va a hacer que la ley de Dios se cumpla en mí. Es decir, si yo estoy creyendo correctamente en Cristo, es porque estoy caminando correctamente en Él, es porque el poder de su Espíritu se está moviendo en mí, me está guiando, es porque su palabra viva y eficaz está dando fruto en mí. Entonces los frutos de Gálatas 5:22, amor, paz, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad, paciencia, todos los frutos del Espíritu, fe, se van a mostrar en mí por la buena relación que tengo con Dios disciplinada de todos los días, por haber entendido que soy peregrino y extranjero en esta tierra y que no ando de vacaciones en esta tierra como mundano y pagano, como fui antes de conocer a Cristo. Entonces, la ley moral de Dios se va a manifestar en mí porque estoy creyendo bien. Por la fe yo demuestro que estoy en la verdadera fe. Por la fe que yo profeso ser cristiano X, no es por lo que yo diga o mi iglesia diga o el tiempo que la iglesia tenga en los siglos lo que a mí me salva, sino el testimonio de Cristo en mí es lo que ratifica si estoy en Él o no, y no de que ser mansito, bondadosito, sino la ley moral en todas las áreas y hablar con poder su palabra en todos lados, testificar de la gracia de Cristo en todas partes, lo que ratifica que estoy bien en Él como un pámpano bien unido a la vid verdadera. Entonces, el hecho de que yo crea y eso me apaciente y me ponga cómodo que soy salvo no es suficiente, sino que la ley moral de Dios debe estar, la justicia de Dios en toda mi forma de vivir, pagando impuestos, no pagando a los agentes de tránsito una corrupción y un pago para que no me levanten una infracción, aceptando los castigos que soy merecedor justa o injustamente y dejarle todo a Dios, quien es quien me defiende, quien es el que pelea las batallas por mí, y yo tener que cumplir todos mis derechos y obligaciones dentro de la ley aquí en la tierra, como de las leyes espirituales delante de Dios primero que nada, para poder cumplirlas de aquí de la tierra. Entonces, se va a formar ese testimonio en mí, ratificando que entonces he creído realmente en Él. Entonces, en pocas palabras, el creer en Dios no se limita a decir yo creo, o yo un día lo conocí o lo conozco, o yo voy a tal iglesia y soy de tal iglesia de todos los siglos. No,
lo que me hace a mí decir que sí creo en Él es que vivo como Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Es que el Espíritu Santo está transformando mi vida que se parezca cada vez más al varón perfecto que fue Jesucristo y que es, pero que ahorita es un Dios todopoderoso en el cielo, a la diestra del Padre. Entonces, eso es lo que ratifica. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 5. Y para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe debe estar fundada en el poder que Dios envía todos los días a sus hijos cuando lo buscamos de madrugada, de mañana, de tarde y de noche para humillarnos delante de Él porque estamos rodeados de tanta maldad en esta creación y nuestro corazón se contamina en internet, en el diario vivir, lo que vivimos, lo que vemos, a veces lo que hablamos nos contamina también. Y necesitamos ser limpiados en la presencia con sus ríos de agua viva. Necesitamos ser limpiados en la lectura de la palabra para que transforme nuestra mente y limpie todo lo malo que entró a nuestro corazón. Y Dios usa esas herramientas espirituales para darnos limpieza. Entonces, no es con palabras de sabiduría de hombres, es decir, aun y que Dios usa profetas y pastores, evangelistas y todos los cuerpos de líderes, ministerios al frente, para darnos enseñanza exquisita y profunda de la ciencia de Dios escondida y que Dios usa a sus líderes para darnos todavía más conocimiento. No es solamente esas palabras en sí, la ciencia en sí lo que nos va a dar el creer y el crecer en Dios, sino es el poder de Dios moviéndose en esos ministerios, es el poder de Dios moviéndose en esas palabras de Él que el Espíritu coloca. Si el Espíritu Santo no interviene, nadie puede creer, nadie puede crecer, nadie puede ser convencido. Por eso hay tantas falsas religiones cristianas, tantas, y que convencen a la gente porque ahí están convenciendo un ser humano a otro con lógicas, con ideas correctas, con ideas que el ser humano está acostumbrado a entender que es correcto, que es lógico. No, lo sobrenatural de Dios incluso va en contra de la corriente como piensa este mundo, va mucho más allá. Entonces necesitamos del poder de su Espíritu para que nos convenza, para que nos revele, para que lo coloque en nosotros y para que la gracia de Cristo nos ayude a vivir y poner por obra esas palabras. Dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, al final de cuentas, no importa que yo diga que si soy judío o soy cristiano evangélico o cristiano católico o cristiano testigo o cristiano X, bautista, metodista, pentecostés, presbiteriano, anglicano, no me importa qué diga yo, lo que importa es lo que Dios ve en mí, de los frutos de Jesucristo que se están formando en mí, no importa en dónde esté o quién diga que soy. Lo importante es qué fruto estoy dando conforme su palabra y la sana doctrina revelada por su Espíritu. Entonces no importa que yo me diga de dónde soy o quién soy o que si soy judío o no, sino lo que importa es la fe. Y esa fe siempre va a estar haciendo una obra por amor a Dios, no por amor al dinero, no por amor a ser mejor a los demás, no por amor a competir, no por amor a pelear con las doctrinas falsas, no. Es por amor a Dios que yo me muevo, es por amor a Dios que yo permanezco, es por amor a Dios que yo cada día abro los ojos y le doy gracias, es por amor a Dios que doy la bendición en mis alimentos y agradecimiento a Él. Es por amor que todas las cosas las hago, las emprendo en mi trabajo, en mi casa, en mi diario vivir. Es por amor, pero un amor ágape, un amor que recibo de Él, no mío, un amor sobrenatural, que sabe amar aún a las personas que son nuestros enemigos, que nos quieren hacer daño o nos hacen daño. Podemos perdonarles como Él nos perdonó, podemos amarle como Él nos ama a pesar de ser difíciles de amar. Esa es la obra de la fe verdadera. Santiago 2:18. Pero si alguno te dirá, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí te lo voy a aplicar, lo voy a hacer más simple. Dice, si tú dices que eres cristiano y que conoces a Dios y crees en Él, pero sigues peleándote con tu esposa y tu esposo, sigues hablándole mal a tus hijos, sigues dando un pésimo ejemplo como padre de familia a tus hijos, que no es conforme al evangelio de un sacerdote real de un hogar cristiano, o una ayuda idónea y una mujer virtuosa de Cristo en casa, si tú todavía estás todo lleno de problemas y pecados y malas, si tu fe y tu creencia y tu religión y tu fe cristiana, todavía sigues peleando en el trabajo con compañeros, todavía sigues gente que no aguanta tu corazón ni siquiera a verlo, le sacas la vuelta, todavía no has perdonado a gente que te lastimó, entonces te dice la palabra que esa fe no es la fe de Jesucristo,
porque esas obras demuestran que es una fe cristiana de obras muertas, no provienen de Dios. La fe y el creer correcto de Dios es porque a través de esas obras de perdón, de misericordia, de bondad, de ayuda al prójimo, de amar al prójimo como a ti mismo, de amar a Dios por sobre todas las cosas, de ahí emana todas las cosas que hagas, sea para gloria de Él y no tuya, sea para bendecir su nombre y no la tuyo, y es el donde Él te exalta y te apoya y te respalda. Entonces es donde las obras de Cristo, también sobrenaturales de Cristo, es decir, sanar enfermos, liberar endemoniados, las obras de poder del Espíritu también testifican de que esas obras demuestran que estás en el verdadero fe de Cristo y en el verdadero y correcto creer en Dios, y no en lo que te dicen en la iglesia o tú mismo te has creído y cómodamente te defiendes y te justificas, pero eso no te va a llevar al cielo. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo pongo este texto para comparar el otro y hacer la gran diferencia que hay en estos dos y poder nosotros discernir lo que quiere decir y no que nos confundamos y más en falsas doctrinas. Aquí dice que aunque yo tenga los frutos del Espíritu Santo, bondad, benignidad, porque hay gente que no cree en Dios y es muy bondadosa, es muy generosa, es muy paciente, es muy mansita. Dios tiene de esos testimonios en la tierra, pero no glorifican a Dios, no leen el Evangelio ni lo andan predicando, no están sometidos a la voluntad de Dios en todas las áreas, aunque tengan ese carácter bonito ellos, como gente buena, gente agradable, pero eso no los va a llevar a la gloria, porque lo que los lleva a la gloria, que tengamos que entender todos los cristianos, fue porque el que creyó primero fue Cristo. La fe de Jesucristo, al morir en una cruz siendo hombre, obedecer al Padre en todo desde que nació hasta que murió aquí en la tierra, eso es lo que nos da la salvación eterna. No el que yo cumpla con todas las obras de la ley espiritual de Dios. Eso ratifica, es necesario y es indispensable que yo lo tenga para entonces ratificar que sí un día conocí a Cristo, que sí Él está reinando en mi vida y que sí su Espíritu me está guiando en esta tierra. El hecho de que yo viva moralmente perfectamente como el varón perfecto, que yo llegara algún día a ese nivel, eso no me salva en sí mismo, sino eso ratifica que un día me salvó la fe que tuve en el único que me salva por gracia, porque Él fue la fe de Él la que me salvó. La fe de Él de mantenerse fiel a Dios hasta la cruz es lo que me salvó. Y esa fidelidad de Él me hizo conocer a Dios y que Dios pusiera todos los beneficios de su palabra, todos los beneficios de su Espíritu, todos los beneficios de Jesucristo en mí. Y esa relación personal a partir de ahí con Dios me hace crecer y crecer para parecerme más a Jesucristo, hombre perfecto, varón perfecto, que eso es lo que ratifica que estoy bien y que voy bien. Mas no me salva en sí mismo eso, sino el haber creído en Él, el someterme a Él, el glorificarle a Él, el amarle a Él y el estar dando un buen testimonio de Él en mi vida. Lo que comprueba que yo descansé mi salvación en la cruz del Calvario de Él. Y lo demás simplemente ratifica que no me he perdido esa salvación gratis, que estoy cuidándola celosamente, fervientemente, disciplinadamente y sin titubear y sin dejar atrás nada y sin detenerme. Que soy un verdadero soldado que sabe pelear la buena batalla del creer, de la fe, para permanecer en Él hasta el tiempo que yo muera aquí y parta con Él, o Él venga por mí cuando Él lo decida de qué manera. Último verso, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y todo se resume a esto. Yo tengo que buscar disciplinadamente a Dios, pero tengo que creer que ese Dios precioso me va a atender, me va a recibir. Yo tengo que encender la llama encendida que Dios puso de su Espíritu en mí. Yo tengo que encender la unción, el don que puso con la imposición de manos de un siervo, ya sea para un presbiterio, para un servicio especial en un liderazgo, o ya sea los dones espirituales. Yo tengo que avivarlos en su presencia, en una relación personal con Él. Yo tengo que tener avivado eso. Porque la fe que Dios espera es que yo me acerque todos los días a Él
porque sé que me va a ayudar, porque sé que me va a bendecir, porque sé que me va a proteger, porque sé que me va a responder, porque sé que me va a derramar de su amor en mi espíritu cada día. Entonces yo soy un verdadero creyente que me acerco a Él no porque tengo que, no porque me exigen en la congregación, no porque si no, pues no me voy al cielo. No. Yo me acerco a Él porque sé que lo voy a encontrar, porque sé que es mi papá en los cielos y que Él me va a abrazar y que Él me va a consolar y Él me va a fortalecer y Él me va a bendecir día tras día tras día. Hasta que parta de esta tierra no me despegaré de buscarle. Esa es la fe que le agrada a Dios, que de esa manera y bajo esa intención nos acerquemos a Él. Creer en Dios es mucho más de decirlo, o es mucho más de pertenecer a una membresía cristiana. Dios les bendiga, hasta la próxima.